Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Antes de empezar con el video, quiero pedirte un pequeño favor: si este contenido te gusta o te parece útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal. También quédate a verlo completo, porque eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad. Tu apoyo hace una gran diferencia y permite que este contenido llegue a quienes también lo pueden necesitar. Ahora sí, comenzamos. Se escucha la voz a todo pulmón desde una habitación. Oye, solo te doy besos al aire. Denki Kaminari. Asustado, diablos. ¿Qué pasa? Se acerca junto a Kirishima, Eijiro Kirishima. Confundido, ¿quién estará cantando así? Va a hacer que se vaya la luz, Mina ha sido. Saliendo medio dormida. Oye, ¿quién es el que canta así de feo? Kyoka Hiro. Riendo suavemente mientras se acerca. Jeje, esto tengo que verlo. Los cuatro se asoman lentamente, y encuentran a Minoru Mineta. Cantando con pasión mientras limpia, y aunque no estés conmigo yo oro. Silencio incómodo. Mina ha sido. Cruzada de brazos. Vaya, no sabía que Mineta era cantante profesional. Minoru Mineta. Saltando del susto. Ah. ¿Qué te pasa? No salgas así de la nada, me asustas, Dios mío. Denki Kaminari. Riéndose, ¿cantas bien, Mineta? ¿Cuándo vendes boletas del concierto para no ir? Minoru Mineta. Molesto, mejor cállate. Y déjenme limpiar mi habitación. Eijiro Kirishima. Aguantando la risa. Bro, al menos le pone sentimiento, eso sí es varonil. Kyoka Hiro. Sonriendo, jeje, técnica dudosa, pero actitud de sobra. Mina ha sido. Burlona, dale, Mineta, otra canción, pero con menos gritos. Mineta cierra la puerta de golpe mientras todos se ríen, y la presentación termina abruptamente. A veces tiemblas ante las tinieblas, no encuentras el rumbo, perdido en la niebla. Hidalgo guerrero, heredero de la sangre Saiyajin, el hijo. Davi. Con media sonrisa. Está buena la frase, perdido en el mundo y perdido en la niebla, jeje. Y Miko Toga. Inclinando la cabeza, espera, a este lo conocemos. Ya lo vimos, pero no sé cómo decirlo. Izuku Midoriya. Analizando con atención, viéndolo bien, se parece a Gohan. Pero como una versión más pequeña. Van bien, ese es Gohan, pero cuando era niño. Aunque parezca tranquilo, tiene un potencial enorme, puede explotar en momentos de emoción y cuando pierde el control, se vuelve peligrosísimo. Davi. Interesado, entonces ese niño, esconde algo más. Y Miko Toga. Sonriendo, me gusta, parece dulce, pero peligroso. Katsuki Bakugo. Mirando fijamente, TCH, otro monstruo disfrazado. Primero del héroe que a la maldad puso fin. Difícil infancia marcada por la desgracia, en circunstancias infames cargadas de suspicacia. La trágica muerte de Goku cambió su suerte y por poco tocó fondo en la tristeza que te vuelve loco. Un entrenamiento salvaje en peligrosos parajes, con Piccolo como mentor en ese crudo viaje. Tuvo que volverse. Izuku Midoriya. Sonriendo. Vaya, el señor Piccolo antes era muy serio. Más serio de lo que lo vimos aquella vez, jeje. Tomura Shigaraki. Mirando la pantalla. Oye, siempre que vemos a Goku lo mandan al cielo. Y luego vuelve a aparecer después. All Might. Tranquilo, recuerda que tienen las esferas del dragón. Así que pueden revivirlo, aunque, es una situación algo complicada andar reviviendo a alguien casi todos los días, jeje. En lago. Chasqueando la lengua, TCH, eso le quita lo emocionante, si siempre vuelve, Shoto Todoroki. Pensativo, o lo hace más peligroso, porque nunca se detiene. All for One. Sonriendo levemente, interesante, un sistema donde la muerte no es el final, Mirko. Cruzada de brazos, jeje, igual, hay que tener valor para morir tantas veces y seguir peleando. Fuerte y
soportar adversidades, enfrentándose a la muerte en cientos de oportunidades. Pero aún así el temor rasgaba su piel, y el frenesí de aquel enemigo cruel se llevó la vida de sus camaradas tristemente, y el sacrificio de su maestro quebró su mente, haciendo que explotase su poder en cólera, desechando el miedo con la fuerza de su voluntad. Mirko, riendo suavemente. Sí, esos son los mejores entrenamientos, llegar al límite. Imagínate qué tan fuerte puedes volverte, Aux. Mirándola nervioso, vaya, sí que estás un poco loca, Katsuki Bakugo. Sonriendo con emoción, TCH, pero tiene razón. Así es como te vuelves fuerte de verdad. Izuku Midoriya. Un poco preocupado, ese sí, pero también es muy peligroso llevar tu cuerpo tan lejos, Shoto Todoroki. Calmado, hay una diferencia entre superarse y destruirse en el proceso. All Might. Firme, la verdadera fuerza, no solo está en resistir, sino en saber cuándo detenerse. Mirko. Sonriendo desafiante, jeje, yo no pienso detenerme. Luchará aunque se rompan sus brazos y su cuerpo en 1000 pedazos, demostrando su valor. Jamás dará un paso atrás. El temor y las dudas se han quedado rezagadas al pasado, y su noble corazón demostrará su enorme determinación. Ryuko Katsuma. Pensativa. Oye, por cierto, Gohan no tuvo una infancia normal, ahora que lo pienso, All Might. ¿Serio? Sí, es verdad. Pero en situaciones así, ¿quién puede tener una infancia normal? Izuku Midoriya. Conmovido, desde pequeño, tuvo que pelear y enfrentar cosas que nadie debería, Mineta. Mirando a Deku, pero mire, Gohan salió igualito a mi sexy, guapo, músculo, macho alfa, dominador de mujeres 3000. Denki. Mirando a Mineta. Y riendo fuerte, no seas así, Mineta. Shoto Todoroki. Mirando fijamente, crecer así, te cambia, Katsuki Bakugo. Serio por una vez, TCH, no es un niño normal, es un arma desde pequeño. Mirko. Cruzada de brazos, aún así, mira cómo pelea, no se quebró. Aux. Más serio de lo habitual, sí, pero eso no significa que no haya pagado un precio. Planeta Namek demostró su crecimiento, un claro incremento de fuerza y de pensamiento. No dudará otra vez ante ningún rival, irá con decisión a destrozar la injusta rebelión del mal. Siempre presto a proteger a los débiles, pues su alma no soporta ver la crueldad, y así perdió la calma muchas veces peleando contra las tropas de Freezer. Su noble corazón galopa aún con cicatrices de no haber podido con la fuerza de aquellos tiranos y haber caído. All Might. Levantando el puño, así se habla, joven Gohan. No permitas que la maldad triunfe. Miren todos, jóvenes, ese es un ejemplo. All for One. Sonriendo levemente, sinceramente, es demasiado para un niño, jejeje. Enfrentarse contra alienígenas, Kirishima. Conmovido, sí, debería estar jugando, no luchando, Katsuki Bakugo. Serio, TCH, pero aún así pelea, Lida. Calmado, no todos tienen elección, Mirko. Firme, y aún así, no se rinde, eso dice mucho de él. Aux. Pensativo, algunos nacen en guerras que nunca pidieron. Derrotado por sus sucias manos, mas en su mente no era opción rendirse y fue tenaz, entrenando sin descanso para proteger la faz. En la cámara del tiempo alcanzó el nivel 2, mejorando su habilidad más fuerte y más veloz. Desechando la impotencia y la frustración de ayer, fue directo a la batalla, seguro que va a vencer. Lucha. Tomura Shigaraki. Alzando la mano, oye, ¿nos podrías explicar lo del Super Saiyajin 2? Se me olvidó, jeje, yo explicando. Claro, el Super Saiyajin 2 es una evolución del Super Saiyajin normal. No es solo más fuerte, es un salto brutal de poder. ¿Qué cambia? El aura se vuelve más intensa y con rayos eléctricos la velocidad y fuerza aumentan muchísimo. El usuario se vuelve más agresivo y decidido, pero lo más importante, se alcanza generalmente por una explosión emocional muy fuerte. En el caso de Gohan, fue por la rabia, el dolor, y ver sufrir a otros. Eso liberó todo su potencial oculto. Izuku Midoriya. Impresionado, la energía cambió completamente. Katsuki Bakugo. Sonriendo, TCH, ahora sí se puso serio, Monoma. Analítico, entonces, es poder impulsado por emociones extremas, All Might. Firme, y aún así, lo usa para proteger. All for One. Sonriendo levemente, interesante, el dolor convertido en poder. Aunque se rompan sus brazos y su cuerpo en 1000 pedazos, demostrando su valor. Jamás dará un paso atrás. El temor y las dudas se han quedado
Kirishima, riendo suavemente. Claro, Gohan demostrando por qué es el hijo de Goku, jeje. Bakugo, sonriendo, TCH, ese sí heredó lo bueno, Izuku Midoriya, emocionado, pero incluso va más allá. Su poder en ese momento superó al de Goku. Shoto Todoroki, calmado, no es solo herencia, es su propio potencial. All Might, orgulloso, así es, tomar lo que te enseñaron, y superarlo. Eso es lo que hace a un verdadero héroe. Mirko, sonriendo, jeje, ese niño dejó claro que no es solo el hijo de Aux. Relajado, sí, en ese momento, fue el más fuerte de todos. En sus ojos se borró cualquier indecisión. El trémulo y las dudas ya no existen en su firme convicción. Superó los límites llegando al máximo nivel, haciendo explotar su fuerza para enfrentarse a Cell, que en un acto cruel mató al número 16. Y eso hizo que su ira se desatase sin ley. Implacables golpes llenos de rencor que atraviesan la guardia del enemigo, que cae ante su destreza. Pero el villano no aceptó su clara derrota, y en un intento por aniquilar el mundo casi explota, forzando al sacrificio de Goku ante las miradas atónitas y tristes de sus fieles camaradas. El que no sirvió de nada, pues él volvería más fuerte en su modo perfecto. Mina ha sido, riendo suavemente. Vaya, qué guapo es Gohan cuando tenía casi nuestra edad. Y lo sigue siendo, jeje. All Might, impresionado, vaya, ese Goku me impresiona. No lo pensó dos veces para volver a sacrificarse, Endeavor. Serio, ese Goku toma sacrificarse como un deporte. Izuku Midoriya, conmovido, lo hace porque confía en los demás, especialmente en Gohan. Shoto Todoroki, pensativo, también sabe que a veces alguien más debe tomar el relevo. Katsuki Bakugo, chasqueando la lengua, TCH, igual, dejar todo así, no cualquiera lo hace. Aux, relajado, sí, ese tipo confía tanto, que apuesta su vida sin pensarlo. Mirko, sonriendo, jeje, está loco, pero es el tipo de loco que salva el mundo. Prometiendo traer muerte, más Gohan peleó con todo y con un Kamehameha logró derrotar a Cell y salvar a la humanidad. El dolor de enfrentarse a la muerte, a la larga lo hizo fuerte, y así pudo superar los miedos e inseguridad. Su destino a su poder se aferra, y es el proteger la tierra y a toda la humanidad, pues con su fuerza acabará con la maldad. Aux, riendo suavemente. Oye, pero cuando Gohan se pone serio, es otro nivel, jeje. Mirko, sonriendo, sí, miren cómo derrotó a esa cucaracha, literalmente. Izuku Midoriya, impactado, el cambio fue total. Antes dudaba, y ahora no deja oportunidad. Katsuki Bakugo, sonriendo, TCH, así se pelea, sin contenerse. Shoto Todoroki, serio, cuando alguien deja de dudar, su poder se vuelve más preciso. All Might, firme, ese momento, es cuando un héroe decide actuar sin miedo. Endeavor, observando, HMPH, poder desatado sin restricciones. Da la confianza para combatir esos temores que nos frenan y no nos dejan vivir. Pero el valor se encuentra dormido en tu interior, solo debes despertarlo para ser alguien mejor. Endeavor, con tono serio. ¿Qué sabias palabras tiene Gohan? El valor siempre está dormido, solo falta despertarlo, y Miko Toga, sonriendo emocionada, aparte de guapo, poético, me encanta, Izuku Midoriya. Inspirado, es verdad, todos tenemos ese valor, solo necesitamos el momento para sacarlo. Katsuki Bakugo, confiado, TCH, algunos no necesitan que los despierten. Shoto Todoroki, tranquilo, a veces, también necesitas aceptar quién eres. Aux, relajado, sí, ese chico pasó de dudar, a dominar la situación completamente.